Ya estamos en comunicación con el doctor Manuel Monteagudo. Doctor Monteagudo, gusto saludarlo. Ojalá que ahora sí tengamos una buena comunicación. Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Glaser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, disculpe que no sea en vivo como han sido las últimas reuniones o conversaciones. Estoy un poco resfriado. Quería evitar trasladárselo a los invitados. Gracias por atender este pedido. No, no, Doctor no te, Monteagudo, no te preocupes. por qué usted difiere con la mayoría de sus colegas? Voy a tratar de enlistar algunos puntos que yo he identificado, digamos, en la discrepancia que usted tiene para que nos ayude a desarrollarlas un poquito. Uno, la competencia del fuero, es decir, si el tribunal puede o no meterse a una, digamos, un procedimiento en curso, ¿no? Ese es un elemento. El otro es el de la tipicidad, que también es de jueces, digamos, no es del Tribunal Constitucional. Entra también el tribunal a un asunto probatorio, es decir, valora la importancia o no de lo que el Ministerio Público ha hecho y pide lo que no exige necesariamente la ley ni la jurisprudencia en materia de lavado de activos, que el delito previo esté previamente probado y que no se pueda con elementos indiciarios iniciar investigaciones independientes. Y el otro que he tratado de identificar en el pedido de la propia señora Keiko Fujimori, el plazo razonable, es decir, opina sobre algo que no le han preguntado, lo que ya en sí mismo, ahí sí yo diría es un voluntarismo que le atribuye a los fiscales, porque también creo que tiene y da una lectura política de los hechos. Por favor, no sé si son todos los puntos, pero algunos de ellos para que nos ayude a entender su singular voto. Claro que sí. Perdóname, me estás escuchando bien, ¿no? Porque a veces Sí, siento perfecto, que hay perfecto. problemas Lo de escuchamos conexión. muy bien, sí. Bien, bien. Bueno, no, gracias por la introducción. En efecto, aquí tenemos una discrepancia sustancial sobre algo que considero que es muy importante, además. Y es que, digamos, se ha dejado sin efecto decisiones de la justicia ordinaria que no acogieron dos excepciones sobre naturaleza de acción. Pero vamos al fondo del asunto. Es decir, la primera cuestión que se discute en este caso es si realmente la justicia constitucional tiene competencia para discutir estas materias, ¿no? Es decir, si es posible que ciudadanos que están procesados por la justicia ordinaria pueden excluirse de este régimen al amparo de consideraciones de la justicia constitucional. Y lo que tengo que decir, como de alguna manera lo señala también la doctora Pacheco, es que nuestra jurisprudencia ha sido consistente en señalar que la justicia ordinaria, perdón, que la justicia constitucional, es decir, a través de acciones de amparo, no se entran a este tipo de discusiones, ¿no? Eh, ese es el marco, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros de manera sostenida hemos dicho que no entramos a tipicidad. El juez penal entra a analizar una responsabilidad a través de una actuación de pruebas, como ha señalado. Para eso existen una serie de instrumentos en el proceso ordinario. La justicia constitucional ingresa, por supuesto, cuando se produce la violación de un derecho fundamental, pero digamos, vamos a poner una palabra quizá coloquial, una violación grotesca, una violación, digamos, evidente, ¿no? Entre los argumentos que expone la mayoría, por ejemplo, se habla de un argumento sobre la ley aplicable al momento de tipificar si fue o no la ley que se aplicó en la denuncia, la que corresponde o esa ley no tipificada. Bueno, ese tipo de discusiones dogmáticas, donde hay una argumentación y hay otra contradictoria, son la que les corresponde a la justicia ordinaria. O sea, en otras palabras, aquí hay una persona que está señalando, no me pueden juzgar, no me pueden investigar, ¿no? Ese es el concepto. A mí no me pueden investigar sobre esto, ¿no? Esto a mí no me pueden investigar, es posible discutirlo en la justicia constitucional. En esto ha sido consistente el tribunal desde el Tribunal de Garantías Constitucionales, digamos, ¿no? Ahora, Entonces, en doctor efecto, Monteagudo, permítame que le interrumpa. Cuando usted sí, dice, porque claro. lo ha dicho ya 3 veces, el tribunal tiene una constante y consecuente afirmación de que por temas competenciales no puede entrar, digamos, a lo que usted menciona. ¿Hay algún caso en el que se haya roto esa consistencia, que sea comparable o que se aproxime a lo que ha pasado ayer? ¿O diría usted que es primera vez que pasa una cosa de esta No, naturaleza? Porque tal vez tiene, no sé, definitivamente la puedan primera entenderlo vez, mejor a mí. definitiva,
definitivamente es la primera vez. Nosotros constantemente vemos acciones de amparo, acciones de habeas corpus, donde se cuestiona justamente decisiones de los procesos ordinarios. Normalmente vienen condenas, ¿no? Dicho sea de paso, usualmente vienen condenas. Son pocos los casos en los que se viene en esta etapa previa, porque ese es otro punto, ¿no? Aquí estamos todavía en la fase de la investigación, ¿no? De la investigación preliminar. Todavía no hay, bueno, hubo un auto de acusación que fue dejado sin efecto con motivo de otra sentencia, la sentencia del caso Klimper, y entonces en la etapa de la investigación preliminar se está viniendo a decir, no ingresemos, no vayamos más adelante, ¿no? Usualmente, como digo, se viene en casos de condenas, también han venido casos en etapas previas, ¿no? Y no son aceptados por el tribunal, ¿no? No son aceptados Ujú. porque justamente este tipo de discusiones son de discusiones que corresponden a la justicia ordinaria. Y además, no solo se ha hecho históricamente, nosotros mismos, con mis colegas que han votado a favor, han dictado, está expuesto en los votos singulares, en mi voto singular, han dictado decisiones recientes donde se señala que esto no es posible, ¿no? Ahora, lo interesante es que esta argumentación debe esperar normalmente la decisión sea del juez al momento de emitir su auto de enjuiciamiento, al momento de decir, bueno, ya están presentadas las pruebas y yo considero que no hay suficientes elementos por los argumentos que se están presentando para pasar al juicio oral. O sea, incluso en esta etapa, el juez puede tomar esa decisión. Y si pasamos al juicio oral, durante el juicio oral, el propio juez también puede acoger una pretensión con la que se está sosteniendo. Entonces, aquí se está ingresando a tomar una decisión de manera, en mi concepto, completamente prematura y contra lo que ha señalado la jurisprudencia del propio tribunal. Ese sería un primer punto, digamos, un concepto general que está diciéndonos esto no es posible, esto realmente no es posible de acuerdo a ley y de acuerdo a la jurisprudencia, ¿no? Ya por eso ese es el primer punto que tiene que ver con lo competencial, es decir, si le toca o no al tribunal meterse a un proceso que tiene sus propios mecanismos para poder deliberar sobre cualquier petición o disconformidad que tengan los imputados. De hecho, estaba en un control de acusación nuevo a propósito de que se volvía a discutir esto. Pero la pregunta tiene que ver con el otro aspecto también, que es la tipicidad, porque el Poder Judicial también se ha pronunciado en el caso, en otros casos, y hasta la Corte Suprema ha dicho que sí puede haber delito de lavado de activos que provenga de donaciones en campaña. Es decir, el Tribunal Constitucional no va solo contra los fiscales, porque la nota, sobre todo en los medios, es se traen abajo la acusación de los fiscales, pero ya les han traído abajo todo lo que ha dicho el Poder Judicial en esta materia. Claro, eso también es interesante, puede parecer excesivamente técnico, pero una de las razones por las cuales esto tiene que ser visto en la justicia ordinaria, es porque precisamente tenemos jurisprudencia en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional que señala que en materia de lavado, delitos de lavado, esto tiene que pasar justamente a el juicio oral. En el caso de Ollanta Humala, en la primera instancia se ha dictado una sentencia en la que se dice no cabe plantear justamente estas excepciones de naturaleza de acción en esta etapa. Tiene que pasar a la otra etapa. La discusión es exactamente la misma en términos conceptuales, en términos de tiempo, y en esa fase el Poder Judicial ya ha dicho, el caso Ollanta sí puede discutir la ley de lavado, la misma ley que se está planteando aquí. Y por otro lado, la Corte Suprema tiene una casación del año 2017, la hemos citado también, es un Sí. pleno casatorio, perdón, donde se dice, no es posible rechazar o poner en duda la autonomía declarada del delito de lavado de activos en nuestro sistema penal. No cabe, por tanto, merced a las prácticas hermenéuticas de reducción teleológica negativa que resultan afectando el principio de legalidad, obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción de un delito relevante significado político criminal como el lavado de activos.
colocando como condición necesaria y previa la identificación específica de la calidad, circunstancias, actores o destino jurídico. Es decir, aquí el Pleno Casatorio está diciendo, entremos a esta etapa probatoria. Esto tiene tanta importancia que hay que mirarlo en detalle. No podemos hacer una exclusión a priori. Y eso lo dice el Poder Judicial, lo dice el Sí, propio Poder Judicial. Entonces, tenemos un caso concreto de Antumala y tenemos un criterio de un Pleno Casatorio, ¿no? Entonces, aquí sí. efectivamente se ha ido no solo contra nuestra propia jurisprudencia, sino la de la justicia ordinaria, que es la primera línea de defensa de derecho fundamental. Déjeme, si me lo permite, doctor Monteagudo, contextualizar ese pleno casatorio. Ese pleno casatorio se da después de que el señor Inostroza Pariachi hace lo que ha hecho el Tribunal Constitucional hoy. Y la sala plena ve forzada a corregir esa, digamos, en la práctica desaparición del caso de lavado de activos por la exigencia que ponía del delito precedente. Eso fue un escándalo y generó que la Corte Suprema, gente que trabaja estos temas como César San Martín, Prado Saldarriaga, digamos, que es uno de los que más ha tratado el tema del lavado de activos, se vieron horrorizados. Yo recuerdo haber conversado en entrevistas con gente del Poder Judicial en ese momento que buscó inmediatamente corregir lo que había hecho Inocencio Pariachi y lo corrigen con eso. Ahora, ¿quién Sí, se benefició previamente? También dato de contexto, al aplicarse Inocencio Pariachi, otro conocido del Fujimorismo que es el señor Joaquín Ramírez, pero esa es otra historia a la que no voy a entrar. Solamente el contexto, es decir, pero la Corte Suprema, doctor Monteagudo, también se ha pronunciado sobre esto recientemente en una resolución que saca la sala de César San Martín, justamente. O sea, hay un plenario a una decisión de una sala, una decisión en primera instancia en el caso de Yantumala y Nadine Heredia. El Poder Judicial tiene clarísimo todo lo contrario a lo que ha visto el Tribunal Constitucional. correcto, correcto. No, insisto, no solamente el Poder Judicial y la Corte Suprema, sino también el El propio tribunal. Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, el propio tribunal, efectivamente, ¿no? Ahora, digamos, aquí es importante insistir en que el Tribunal Constitucional pues, no está determinando una responsabilidad penal. Es un asunto, como se ha dicho al comienzo, de competencia. Esto se discute dentro del proceso penal, ¿no? Estaba usted diciéndonos que no solo contraviene esto en materia de si es competente o no el tribunal, a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, un pleno casatorio de la Corte Suprema, un pleno, una sentencia que ha dado hoy en primera instancia el Poder Judicial, la propia Corte Suprema cuando dirimió este tema en la sala César San Martín. Entonces hay un criterio del sistema de justicia donde usted y la doctora Pacheco dicen se debiera resolver todos estos incidentes que están reclamando dentro de, digamos, en el caso de Keiko Fujimori, pero ha sido el Tribunal Constitucional que se ha metido ahí. Ahora, yo quería incorporar el otro elemento que tiene que ver con el plazo razonable, que no es, a ver, salvo usted me corrija, algo que siquiera hubiese pedido la defensa de Keiko Fujimori. No, no piden, no prueban, no sostienen ese argumento, pero el tribunal va más allá y dice que es fuera de cualquier racionalidad el hecho de que se hayan demorado tanto y habla de las idas y vueltas que ha habido en el control de acusación. ¿Cómo puede el tribunal pronunciarse por algo que ni siquiera le han pedido? Es como que a mí me pregunten cómo te llamas y yo les diga, me gusta el ceviche. O sea, no, no tiene nada que ver. Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente es una alegación que no está en la demanda, no está en la argumentación del accionante. Justamente aquí es importante que entendamos que no obstante eso, la justicia constitucional puede suplir deficiencias en la defensa de una argumentación y si identifica una lesión, toma la iniciativa para, digamos, incluso reconducir un proceso o proveer argumentaciones, porque claro, hay que recordar que el Estado y la justicia constitucional en general, la justicia, es el primer defensor promotor de derechos fundamentales. Y ahí digamos que como un resorte, uno entra a reparar, uno entra a suplir, ¿no? Ese es el sentido tutelar de la justicia constitucional. ¿Estamos ahí realmente? Sería la pregunta. ¿Existen los elementos para hacer funcionar esa energía de la justicia constitucional en este caso? Ya hemos dicho que estamos contra la jurisprudencia del tribunal, del Poder Judicial. Y por otro lado, estamos en un caso que requiere una actividad probatoria. Miren, el caso Odebrecht a nivel internacional
ha supuesto una movilización de autoridades, de organizaciones internacionales, de autoridades jurisdiccionales. Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación, y ahí voy a contestar tu pregunta, del plazo razonable, ¿no? Que no ha sido alegado, ¿ok? Y que nosotros estaríamos tomando la iniciativa de decir, aquí hay un problema muy serio, hay una lesión del plazo razonable. Veamos, el plazo razonable efectivamente es un examen que hace la justicia constitucional donde tiene que determinar la complejidad del caso, la actividad de las partes, la conducta de la autoridad y cualquier incidencia en la persona, en el sujeto que está siendo afectado. Entonces, lo que decía hace un momento, estamos frente a un caso simple, un caso que nosotros podemos resolver. Incluso la ponencia llega a decir que esa es una discusión de puro derecho, ¿no? Señores, el caso Odebrecht es un caso internacional. Claro. Hace unos días, ayer, en una entrevista comentaba lo siguiente, toda comparación es imperfecta. Pero recordemos que hace unos días ha sido condenado un expresidente en Francia, el presidente Sarkozy. La investigación duró Claro, después de 10 muchos años. años. 10 10 años. años. Es un caso de financiamiento de partido político. Gaddafi, financiamiento, la campaña de Sarkozy. 10 años. Aquí estamos hablando de una intervención de una empresa que ha operado a nivel transnacional. Si uno mira la acusación fiscal, va a encontrar que hay referencia a una cantidad de pruebas y documentos que exigen un análisis, efectivamente, que no ha hecho el Tribunal Constitucional. No se le ha dicho al Tribunal Constitucional, miren estas incidencias, miren la demora de estas incidencias. Uno tiene que hacer un contraste y decir, fíjense lo que hizo el juez, fíjense lo que hizo el Ministerio Público, fíjense esta documentación, miren ustedes si realmente eso no tiene sentido. Aquí solo hay una frase en la que se afirma que esa es una discusión de puro derecho. Solamente quiero señalar que, por ejemplo, en una carpeta fiscal hay 1.377 pruebas documentales en la que operan oficios, declaraciones testimoniales, cartas, actas, informes periciales, partidas registrales. Estamos frente a un caso complejo. Y aquí no se ha hecho un ejercicio de comparación. Solo quería añadir un elemento quizá complementario a este asunto del plazo razonable. Nosotros no vamos a hacer un examen, ni yo mismo, como en mi voto singular, de qué es lo que efectivamente ocurrió, sino simplemente medimos si lo que está argumentando el Ministerio Público hace sentido, es razonable, pasa el umbral necesario para que haya una discusión en el juicio oral. Y si uno mira efectivamente la denuncia de la Fiscalía, hay una referencia a hechos, hay una referencia al delito fuente, hay una referencia a hechos, por ejemplo, que el financiamiento se haya hecho en efectivo, en cash, en una época en la que ya hay una obligación a bancarizar. Y se discute sobre que no se tenía conciencia o no de la posibilidad de que hubiera un delito, algo irregular, que se trata solamente de algo administrativo. Ya estamos en un mundo donde hay la obligación de bancarizar y la presunción de que no bancarizar sumas importantes de dinero están siendo índices, posibilidades sobre la comisión de conductas ilícitas, delictivas, que tienen que discutirse en un proceso penal. Ese es el Ajá. problema. Ese es el problema serio que tenemos aquí. No, pero además, para sumarle a eso, doctor Monteagudo, hay colaboradores eficaces que han sido validados por el propio Poder Judicial que apuntan en dar elementos corroborados de que eso ha sido como usted describe. Es decir, hay más que un elemento que pueda razonablemente dar cuenta de un posible delito. O sea, hay ya testimonio de colaboradores eficaces. Pero otro asunto que tiene que ver directamente con eso y con la demora, tiene que ver con la manera cómo se desenvuelven los abogados de la defensa también, que presentan uno y otro recurso y otro recurso, lo que hace cada vez más largo. Recuerde usted que inclusive se quejaban mucho de que no van al control de acusación constitucional y que no se inicia el juicio y decían que todo esto era demorado adrede. Pero cuando estaba por hacerse pidieron que se hagan diligencias, que faltaban los propios abogados. Es decir, ha habido también una actuación de esa naturaleza. Pero quiero preguntarle, porque tengo que ir terminando ya,
y le agradezco mucho por la explicación, creo que es muy consistente, pero la sensación, doctor Monteagudo, que deja, al margen de los votos singulares, que son respetables, que hay un trato preferencial con algunas personas, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de que no todos somos iguales ante la ley. Es decir, una persona va al Tribunal Constitucional en marco de un proceso judicial que ni siquiera inicia y el tribunal se mete y dice, no la investigas. No es lo que pasa con cualquier otra persona que vaya al Tribunal Constitucional. Tengo toda la seguridad por lo que usted ha dicho, que no hay un caso que pueda parecerse siquiera a esto, ¿no? ¿Cómo revertir? Yo sé que, claro, los jueces y juezas se muestran por sus votos, pero el colegiado es afectado también por un señalamiento que lo que en realidad está impidiendo es que se pueda conocer si fueron estos o no actos ilícitos. Y esto va a traer y tener como consecuencia que otros ya están o van a pedir que también sus casos se caigan. De hecho, el propio José Domingo Pérez ha pedido al Poder Judicial que suspenda la acusación en ese extremo a Susana Villarán para ver cómo van a aplicar el fallo del Tribunal Constitucional. Y Antumal ayer ya pidió públicamente que le apliquen el caso igual hecho, mismo derecho. Entonces, ¿cómo se ve eso en perspectiva? Porque aquí no es el caso Cócteles, es el megacaso este que usted bien ha descrito transnacional. Bueno, definitivamente es una situación preocupante. Eh, no podría, sinceramente, comentar las consecuencias de los otros casos. Quizá lo importante aquí es que la justicia constitucional eh, no puede determinar responsabilidades, tipicidades y por lo tanto, digamos, hacer una extrapolación, si se pretendiera y se acogiera a una extrapolación, se estará, digamos, profundizando el error en el que estamos incurriendo. La justicia constitucional es una justicia subsidiaria, la primera línea corresponde al Poder Judicial, y eso, digamos, más allá de consideraciones culturales y políticas, es parte de un sistema que nos garantiza a todos, es parte del Estado de Derecho, ¿no? Es un poquito por ahí en que tenemos que trabajar, ¿no? Hay que fortalecer las instituciones de la justicia ordinaria, para que estas cosas, digamos, esta problemática no se profundice, ¿no? Permítame, Glaser, decir algo que está en el voto y que es también la necesidad que las decisiones, efectivamente, no tomen un tiempo excesivo, Sin duda, digamos, una sin duda. crítica sobre la demora en la justicia no significa, no significa de ninguna manera suplir las funciones, ¿no? Ahí hay dos elementos con los cuales hay que tener. Pero claro, por otro lado, la justicia constitucional debe ser extremadamente rigurosa. Ha señalado hace un momento sobre el tratamiento homogéneo a todos los ciudadanos. Miren cómo son los fallos del Tribunal Constitucional y van a constatar cómo hay una jurisprudencia consistente que no está amparando este tipo de pretensiones. Sí, y solamente breve para un comentario final, si me lo permite, tiene que ver con los términos que utiliza la sentencia por mayoría del Tribunal Constitucional. Habla de voluntarismo, habla de persecución política, habla de lawfare, o sea, se suma también a este discurso más político que ha venido siendo parte de la narrativa, digamos, los sectores que han sido investigados, ¿no? Eso tampoco es un asunto, creo yo, necesario, inclusive en los términos de la propia sentencia, porque está clarísimo lo que ya decidieron. Hasta en eso, creo que los cuidados que se tienen que tener no han sido bien administrados, lamentablemente, ¿no? Me da la impresión, no sé si tiene un comentario sobre eso, en todo caso le agradezco muchísimo por su generosa participación. Bueno, simplemente, Glácer, te diría que comparto la preocupación del empleo de los términos. A veces los términos simplifican, generalizan y no se entra al rigor que exige un Estado de Derecho, ¿no? Eso creo que es una preocupación que debemos exigirla en todos los ámbitos, no solo el jurídico, sino también pues el periodístico y la prensa, ¿no? Sin duda, sin duda. Doctor Manuel Monteagudo, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo, seguramente seguiremos conversando. Muy amable, que le vaya de lo mejor.